Utiliza los teoremas de límites de una función algebraica y comprueba que el límite de x cuadrada más 3x menos 4 cuando x tiende a 2, pues es igual a 6. O sea, tenemos que demostrar que este límite de verdad nos da 6. Obviamente vamos a trabajar con la parte donde está la expresión algebraica y vamos a hacer los procedimientos adecuados de los teoremas para llegar a 6. ¿Ok? Entonces, pues vamos a pizarra para empezar a resolverlo. Veamos. Está. Esto ya se trabó. Ok, ya no quiso agarrar. Entonces, como pueden ver en la pizarra, ya tienen la expresión a trabajar. Entonces, vamos a ir utilizando las expresiones o los teoremas para ir reduciendo y encontrar o llegar al límite con el que estamos trabajando, ¿ok? Observen lo siguiente entonces. Fíjense en la expresión que tenemos. Tenemos una expresión algebraica cuadrática con varios términos, ¿sí? ¿Cuántos términos hay? Pues tenemos x cuadrada más 3x y menos 4, ¿ok? Tenemos un teorema que nos dice que si tenemos el límite de varias expresiones o de varias funciones de 2 o más, esto aplica para de 2 o más expresiones, ¿cómo podemos aplicarlo? Revisen sus expresiones y cuál creen que podamos utilizar primero. A lo que voy es que necesitamos expresar todo este límite como el límite de cada una de las expresiones. ¿En cuál podemos utilizar eso? Que sobre todo tengamos de suma y resta. En el 4. La 4, ¿no? La 4 nos dice que el límite de f de x más menos g de x es igual al límite de f de x más menos el límite de g de x, ¿no? Ahí tenemos dos expresiones de manera general, pero podemos utilizarla para dos o más expresiones. Muy bien, entonces comenzamos con esa primera propiedad. Vamos a ponerlo aquí. Teorema 4, o sea, utilizando el teorema 4, ¿qué nos queda? El límite, cuando x tiende a 2, de x cuadrada, sería el primer término, más el límite, cuando x tiende a 2, de 3x, menos el límite, cuando x tiende a 4, perdón, a 2, de 4. ¿Ok? Si se fijan lo que hice, ¿cómo apliqué el teorema número 4? Tenemos cada una de las expresiones aquí. Ahora lo representé como el límite de cada una de esas expresiones por separado. Muy bien, y aquí utilicé, pues en todas, utilicé el teorema número 4. Ahora, una vez que hagamos esto, que es separar cada una de las expresiones, tenemos que fijarnos qué otras propiedades podemos utilizar. Probablemente en cada una de ellas por separado estaremos utilizando teoremas diferentes. Por ejemplo, en la primera expresión, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada, ¿qué teorema podemos utilizar? Observen bien la expresión. ¿Qué tenemos en la expresión? Es una x al cuadrado. Revisen sus propiedades y díganme cuál creen que puedan utilizar. La 7. La 7. ¿Qué me dice la 7, compañero? El límite de f de x elevado a un número cuando x tiende a es igual al límite de f de x cuando x tiende a un número elevado a n. Exactamente. Tenemos el límite de x cuando tiende a 2 de la expresión elevado a una potencia, que en este caso es cuadrática, ¿ok? ¿A qué es igual por el teorema 7? Pues bueno, utilizando el teorema 7, me queda de la siguiente manera.
el límite, ahí, escribí mal, es que estoy acostumbrado a ponerlo como en manuscrita. El límite cuando x tiende a 2 de x, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Esto es lo que me dice el teorema 7. Que la expresión que se está elevando al cuadrado, esta potencia va a elevar ahora a todo el límite. ¿Ok? Ya tenemos la primera expresión, ya utilizamos el teorema número 7. Ahora revisamos la segunda, que tenemos el límite cuando x tiende a 2 de 3x. ¿Qué es esto? Es una constante multiplicado por una expresión o una función algebraica. ¿Cuál creen que podemos utilizar aquí? La 3, ¿no? La 3. ¿Qué me dice la 3, compañeros? Dice el límite de una constante por la función es igual a la constante por el límite de la función. O sea, ¿cuál es el procedimiento que se hace? La constante la extraemos de la función, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer, exactamente. Tenemos que es 3 multiplicado por el límite cuando x tiende a 2 de la función. Esto lo podemos expresar así o lo podemos ver así con paréntesis para que se vea separado, ¿no? Entonces utilizamos, ¿cuál me dijiste? Teorema 3, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerlo aquí. Y en esta, pues un proceso algebraico no tenemos porque esto no tiene una función, es el límite de una constante. Y esto, el límite de una constante, pues es la teorema número 1. Esto pues ya nada más lo usaremos cuando ya calculemos el límite. Por lo tanto, vamos a bajarlo así momentáneamente. El límite cuando x tiende a 2 de 4. ¿Por qué lo bajo así? Porque esto ya nada más es para aplicar el teorema 1 o el teorema 2 y calcular el valor. En cambio, lo que hicimos aquí fue solamente separar las constantes en este caso y la potencia para poder luego aplicar las evaluaciones. ¿Ok? Entonces, revisemos. Utilizando el teorema 1 o teorema 2, pues, que es ya para calcular los límites. El límite, cuando x tiende a 2 de una variable x o de la expresión x, ¿a qué es igual? Al Esto número ya que es... tiende. ¿Perdón? Al número que tiende. Al número al que tiende, ¿no? ¿Qué teorema es? 2. El número 2, exactamente. Tenemos que el límite cuando x tiende a de la expresión x es igual a, o sea, al número al que tiende. Entonces, el límite de todo esto, pues ya va a ser 2. Bueno, lo ponemos entre corchetes, como está ahí. Tenemos que es 2 y no olvidemos que se está elevando al cuadrado. ¿Ok? Ya prácticamente pasé del límite al valor más 3. Y aquí, ¿qué teorema voy a utilizar? El límite, cuando x tiende a 2 de x, pues observan que es lo mismo de aquí. Entonces sigo utilizando el teorema número 2. ¿Es cierto? Por aquí no lo puse. Ahora lo coloco aquí. Por el teorema 2, resulta que ¿cuánto era? Pues 2, ¿no? 2 menos el límite de cuando x tiende a 2 de 4, ¿cuánto es? ¿O qué teorema utilizo? El límite de una constante cuando x tiende a 2, ¿a cuánto es igual? A la constante. ¿A qué? A la constante. A la constante que en este es 4. Entonces, ahí estamos utilizando el teorema 1. Y entonces, pues esto es a 4. Y listo, ya tenemos todas unas operaciones a resolver. 2 elevado a la 2, sabemos que es 4, más 3 por 2, 6, menos 4. 4 más 4, bueno, ya no hace falta. 4 menos 4, ¿y cuánto me quedó? 6. ¿Y a cuánto era el límite? A 6. Entonces, con esto ya comprobamos con teoremas
que realmente la ecuación tiene su límite en 6. Muy bien, entonces número 2. Si f de x es la función que vamos a trabajar, es igual a 3 menos 2x dividido entre 2 más 2x, vamos a determinar el valor del límite cuando x tiende a un medio de esa misma función. ¿Ok? Primero que nada, hay que expresar el límite de la función con la que vamos a trabajar. Ahorita en pantalla se las voy a presentar como debe de ser. ¿Ok? Entonces ahí en pizarra ya tienen cómo debe estar representada para poder trabajarla, que es el límite de x cuando tiende a un medio de la función o de la expresión algebraica 3 menos 2x dividido entre 2 más 2, 3 más 2x. ¿Ok? Revisen bien, observen qué expresión estamos trabajando de esta ahora y díganme cuál teorema vamos a utilizar primero. ¿El 6? El 6 ¿qué me dice? Ay, profe, que lo diga otro porque no puedo hablar mucho. Bueno, entonces tranquilo ahí, ya lo sé. El límite del teorema número 6, a ver, ya se trabó esto otra vez. Ok, entonces la número 6 me indica que el límite, cuando x tiende a un número de una expresión que es una división, tenemos la división de dos funciones. Esta puede ser tomada como f de x y esta f de g. ¿Ok? Entonces la podemos expresar como el límite de las dos expresiones por separado. Muy bien, aquí vamos a utilizar el teorema número 6. Era el 6, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, utilizando el teorema del número 6, me queda de la siguiente manera. El límite, cuando x tiende a un medio, de 3 menos 2x, dividido entre el límite, cuando x tiende a un medio, de 3 más 2x. ¿Sí? Observen con el teorema número 6 de manera general que tienen en sus libretas, cómo estos se asemejan. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tenemos los límites por separado del numerador y el denominador, tenemos que trabajar estos límites por separado. ¿Ok? En la parte de arriba, ¿cuál creen o cuál teorema creen que vamos a utilizar ahora? El 4. El teorema 4, en la parte de arriba. El teorema 4 es el de las sumas, ¿no? O sumas o restas, ¿verdad? Sí. El teorema 4, entonces vamos a escribirlo aquí como la alternativa que vamos a utilizar. Y abajo, ¿cuál utilizaríamos? Vamos a hacerlo directo, los dos. También el 4. También el 4, porque tenemos dos expresiones que se están sumando. Revisen muy bien qué quiere decir cada teorema. Entonces, utilizamos el 4. El 4 nos dice que el límite de dos expresiones que se estén sumando o restando, podemos expresarlas como los límites de cada uno sumándose o restándose. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Esto es, el límite cuando x tiene un medio de 3, y el límite cuando x tiene un medio de 2x. Es lo mismo que tenemos aquí. Nada más que estas dos separadas por sus límites. Dividido entre, pues utilizando el teorema número 4, desglosamos esta expresión. El primero es el límite de x cuando tiene un medio de 3 más el límite cuando x tiene un medio de 2x.
Como pueden ver, son similares las expresiones, nada más que el signo es lo que cambia aquí, ¿no? En esta primera expresión de la parte de arriba, sabemos que es el límite de una constante, ya podemos resolverla, ¿no? Podemos hacerla si queremos, vamos a aplicar todas las que tengamos, ¿no? En esta primera, ¿cuál aplicamos? ¿Qué teorema aplicamos? El 1. El 1, ¿no? Vamos a escribirlo por acá, a ver si no se confunden. Vamos a ponerlo por acá. Aquí vamos a aplicar el teorema número 1, es de esta primera expresión, ¿ok? Y en esta segunda expresión, ¿cuál vamos a aplicar? Tenemos el límite cuando El es 3. de 2x. Vamos a aplicar el 3, que es solamente extraer la constante, ¿no? Y bueno, como sabemos que en la parte de abajo son similares, nada más es el signo lo que cambia, evidentemente tenemos que aplicar los mismos teoremas. En la primera, aplicamos el teorema número 1, que es el límite de una constante, y en esta aplicamos el teorema número 3, donde tenemos que extraer la constante, ¿no? No sé si me vaya a dar abajo, voy a escribirlo de ese lado. Entonces, ¿qué me queda? El límite, utilizando el teorema 1, el límite cuando x tiende un medio de 3, ¿a qué es igual? A 3. A 3, exactamente, comenzamos a escribir. 3 menos, aquí aplicando el teorema número 3, donde extraemos el 2, me queda 2 multiplicado por el límite cuando x tiende un medio de x, dividido, utilizando los mismos teoremas en similares, límites similares, pues sé que aquí me va a quedar 3. Y en el otro, pues solamente extraigo el 2. ¿Ok? Y pues bueno, en estos ya encontré valores, listo, ya acabé ahí. ¿Qué me queda? Calcular estos límites. En estos límites, ¿qué teorema voy a utilizar? El 2, ¿no? El 2, exactamente. Y en ambos, ¿no? Teorema 2 y teorema 2. Ahí tenemos. ¿Ok? Y ya nada más resolvemos. Tenemos 3 menos 2. ¿A cuánto es el límite? ¿A cuánto es el límite de la expresión? ¿A cuánto es igual? Según el teorema 2. A lo que. A un medio. A un medio, a lo que tiende. ¿Ok? Entonces, entre paréntesis, un medio dividido 3 más 2 multiplicado por el límite de esto, que sabemos que es la misma expresión de aquí. Sigue siendo un medio. Listo, ya tenemos operaciones a resolver. 3 menos 2 multiplicado por un medio viene siendo 2 por 1, 2 entre 2 a 1. Y como abajo es la misma expresión, 3 más 1. Ya para terminar, 3 menos 1, 2 entre 3 más 1, 4. Tenemos 2 cuartos. Reduciéndolo mitad y mitad, un medio. Ya llegamos al resultado. Entonces, concluimos. Lo escribimos de esta manera. Entonces, estos 3 puntos como en forma de triángulo significa entonces. Es un símbolo matemático. El límite, cuando x tiende a un medio, ¿de qué? Pues de la expresión que trabajamos. 3 menos 2x entre 3 más 2x es igual a un medio. Y es una casualidad que el resultado, que el límite, me dio igual que al número al que tiende, ¿ok? Es una casualidad, no siempre va a ocurrir esto. Y bueno, se termina el ejercicio aquí. ¿Alguna duda? ¿Pregunta?